El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó: ¿qué les manda Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él le dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio con la primera. Y si ella se divorcia de su marido, se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Tomen asiento. Hoy día, en el Evangelio que acabo de proclamar, el Señor nos habla de la unidad e indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio, una de las características precisamente es eso, que es único e indisoluble, hasta que la muerte nos separe. En el tiempo de los judíos, en tiempos bíblicos, ¿no? Era una cultura profundamente machista. Las mujeres no tenían valor. Para que el testimonio de una mujer valiera, tenía que estar refrendado por el testimonio de un varón. El valor de una mujer estaba en referencia al varón. Valía en cuanto tenía su papá, era propiedad prácticamente el varón. Mientras estaba en casa, era propiedad de papá. Se casaba, era propiedad del marido. Se moría el marido o lo dejaba, pues si tenía papá aún, retornaba a su casa y seguía siendo propiedad de su papá. O si quedaba un hijo, prácticamente propiedad del hijo varón. La mujer era considerada casi como una infante. Entonces, y en esa mentalidad machista, el hombre tenía muchos derechos. Y uno de los derechos que podría dejar a su mujer por cualquier motivo. Alguna oportunidad, justamente le dicen, ¿no? Si puede divorciarse por cualquier motivo. Entonces, si no sabía cocinar, no sabía, a lo mejor sabía, pero simplemente el marido se decía, no me gusta porque no sabe cocinar. Era razón para que la podía, para divorciarse. Y por eso, justamente estos fariseos se acercan y le preguntan para ponerlo a prueba, con segundas intenciones. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó: ¿qué les manda Moisés? Le remite a las Escrituras. Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Y Jesús les dice: por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Le dice: porque ustedes son tercos de mente, tercos de corazón, por su terquedad. Al principio de la creación no era así. Entonces Dios le remite al proyecto original de Dios. Entonces dice que Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esto es importante, abandonará el hombre a su padre y a su madre. A veces se casan, en la iglesia no existe divorcio, ¿no? No existe divorcio, pero existe una figura que se llama nulidad, donde la iglesia dice, hubo rito, sí, pero en el fondo no hubo matrimonio porque no se dieron las condiciones. Ahora incluso hay una condición de madurez psicológica, porque hay gente que a veces se casa con una madurez psicológica tremenda. Abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto también se puede decir a la mujer, abandonará a la mujer, a su padre y a su madre y se unirá a su marido. Pero ese no existe ese abandono. Ya están casados ella, y él o ella sigue dependiendo de papá y de mamá emocionalmente y se olvida de ese matrimonio que han formado. Por eso es importante que haya ese abandono que no significa indiferencia de ambos, de él y de ella. Darse cuenta que su familia nuclear que han formado es él y ella y los hijos. Entonces abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por eso cuando alguien quiere separarse, es bueno que se pregunte cuando lleguen allá al cielo y Dios les pregunte, ¿qué hiciste con la otra parte de tu cuerpo? Porque dice que al casarse ya son dos, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Se ponen de pie.